a la se- Estamos en la segunda sesión del encuentro universitario Jóvenes Noreste. Súper felices, la verdad, nos da un gusto enorme que estén por aquí en esta sesión 2 y bueno, pues ahora tenemos aquí un gran amigo y sobre todo un experto en el tema fiscal, el contador público, licenciado y maestro en impuestos, Candelario Flores Gómez. Y bueno, en esta tarde de repaso, Cande, tu público son estudiantes de la zona noreste y bueno, están practicando, están repasando temas contables de actualidad. Algunos de los chicos que están aquí ahora tal vez gusten inscribirse a los concursos locales. Y bueno, pues nosotros encantadísimos de que del concurso local pasen al concurso regional y saludarlos con todo el gusto del mundo en La Laguna. Entonces, bueno, pues aquí contigo van a repasar, van a ver de qué cuero salen más correas en este tema tan importante para los contadores, que es el impuesto sobre la renta, personas morales. Un gusto como siempre que estés con nosotros, que siempre tengas un espacio para los chavos y que les expliques despacito y con mucha claridad estos puntos que seguramente les serán de utilidad en el trabajo. Cande, bienvenido, un gusto. Y bueno, pues la sesión es tuya. Aquí estoy a tus órdenes para lo que se ofrezca. Te dejo con los muchachos de de la zona noreste. Un gusto de verdad que andes por acá. ¿Qué tal, Miss? Pues muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Siempre un gusto el participar en las dinámicas que nos invita y sobre todo reconocer la gran labor que hace su persona respecto al impulsar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a estar más informados, mejor preparados y sobre todo apoyarnos, me incluyo para poder profesionalizarnos y poder cumplir nuestra labor profesional con mayor calidad. Yo le quiero reconocer esa parte porque tengo el gusto de conocerla desde ya bastantito tiempo. Me dio clase en la maestría y siempre ha sido una labor titánica de parte de usted desde que fue presidenta del Colegio de Contadores y a la fecha. Ha impulsado el desarrollo de los jóvenes. Muchas gracias por eso. Bueno, me voy a permitir compartir la pantalla. Vamos a hablar de un tema muy importante, así lo considero un servidor. Me confirman de favor si ya la pueden ver. Si se Ya, puede Cande, ver, me confirman. Cande, todo bien. Muy bien. Vamos a hablar de un tema muy importante, así lo considero, uno de los impuestos federales que sin duda alguna representa una labor titánica, el desarrollo, el cumplimiento y sobre todo el cumplir con cada una de las disposiciones y normatividades que nos marca la ley de impuestos sobre la renta. Es realmente uno de los impuestos más importantes al nivel federal, ya que de la partida de ley de ingreso vemos que es uno de los principales impuestos federales del cual el gobierno federal recauda, valga la redundancia, sus ingresos, ¿sí? Entonces, el impuesto sobre la renta es uno de los más importantes para el impuesto, para el gobierno federal, para la Secretaría de Hacienda, y por eso es de los mayormente observados en lo que es los actos de fiscalización. Vamos a ir viendo algunos temas importantes respecto a su cumplimiento, pero no sin antes de ver temas generales. Siempre es importante, antes de entrar al tema medular, como es la parte de los ingresos, pagos provisionales, todo el tema de tecnicismos, ver algunas generalidades en materia de impuestos sobre la renta para poder tener la sinergia y poder dar el cumplimiento adecuado o entendimiento como tal a la disposición. Posteriormente, vamos a pasar a lo que es
el análisis de los ingresos en materia de impuestos sobre la renta, algunos elementos importantes como es la acumulación de ellos, también qué se entiende por ingreso y, por supuesto, cuáles no se deben de acumular para efectos del impuesto sobre la renta. Vamos a ver también lo que es pagos provisionales, algunos elementos importantes para su correcto cumplimiento, el ajuste anual por inflación, siempre medular en el cálculo para las personas morales del título segundo, algunas de las deducciones autorizadas respecto a el cumplimiento adecuado del artículo 27. Vamos a platicar un poquito de algunas de ellas. Sabemos que es un universo esta parte de las deducciones, pero platicaremos algunas consideraciones importantes. En la parte de las pérdidas fiscales, siempre medular, el debido cumplimiento, el no tener omisiones respecto al cálculo y su actualización, porque sabemos que hay repercusiones en el Código Fiscal de la Federación, como pueden hacer sanciones. La base para la PTU, sabemos que la disposición en materia de Ley Federal del Trabajo nos estipula y nos regula la base de la renta agradable para efectos de calcular su reparto y obviamente la parte que se va a distribuir a los trabajadores. Vamos a comentar algunos puntos importantes respecto a los dividendos en materia de impuestos sobre la renta, algunas consideraciones de la CUFIN y la CUCA para efectos de su entendimiento y sobre todo saber la importancia de llevar estas dos cuentas. ¿Sí? Vamos a iniciar. Generalidades. Primero que nada, como contadores, como profesionistas que dedicamos a esto, llámese licenciado en administración fiscal, abogado en materia tributaria, contador público, debemos de entender la génesis del por qué son los tributos. Y entendemos que encontramos la obligación como tal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción cuarta. Sin duda alguna, este artículo se vuelve medular porque es el artículo y la fracción que nos pone la obligación a los mexicanos para contribuir a los gastos públicos. De igual forma, se desprenden unos elementos importantes, ¿sí? Si se fijan dentro de la disposición del texto, dice que se deberá contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa conforme a las leyes lo dispongan. Entonces, vamos a ver algunos elementos que siempre es importante entender para efectos de ir llevando la sinergia en materia de la aplicación de impuestos sobre la renta, como puede ser los principios fundamentales constitucionales de lo que es las contribuciones. En primera instancia, pues sabemos que cada tributo, cada ley debe de tener sinergia con la Constitución y los principios constitucionales. Para esto, debemos entenderlo y lo vamos a mencionar a continuación. El principio de generalidad es el que nos dice que la ley cuando estipula un tributo debe de ser de forma general y es aplicable a todos los individuos que se encuentren en el supuesto normativo. Si posteriormente se estipula la obligatoriedad, en este principio sabemos que la contribución es una obligación dado al fundamento expresado anteriormente y ratificado el principio, pues en el artículo primero del Código Fiscal de la Federación. La proporcionalidad, ¿sí? La proporcionalidad que quiere decir que los individuos deben de contribuir al gasto público de manera proporcional respecto a sus ingresos o al incremento en su patrimonio. Entonces, de igual forma, entendemos el siguiente principio, que es la equidad. La equidad como fuente del principio constitucional de las contribuciones nos dice que debe de tratar igual a los iguales. Es decir, si dos personas se encuentran en un supuesto jurídico, a los dos debemos de tratarlos de forma equitativa y aplicarles la misma norma jurídica. El principio de legalidad. El principio de legalidad nos comenta que
solo podrá emitirse leyes en el sentido de forma material y que la contribución debe de cobrarse a través de leyes fiscales que así lo dispongan y obviamente regulado un procedimiento jurídico específico para el cumplimiento de cada uno de ellos. ¿Qué más tenemos que entender respecto a lo que es el tributo, los principios de la contribución? También tenemos que entender y tener presente los elementos constitutivos de la contribución, como es el sujeto, objeto, base gravable, tasa o la tarifa. Entonces, el sujeto, pues entendemos que son las personas que se encuentran en el supuesto jurídico aplicable en la ley, ¿sí? Objeto es el ingreso respecto a la actividad desarrollada por el sujeto o por el contribuyente. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo servicios profesionales, yo desarrollo una actividad empresarial, arrendamiento, son sujetos respecto a la aplicación de la norma fiscal. La base gravable es aquella la cual va de la mano respecto a la tasa o cuota, es decir, es sobre la cual se calcula el impuesto como tal. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos estos elementos bien definidos o bien en mente? Porque como lo comentamos, son elementos que nos sirven para entender el porqué de una disposición fiscal, el cuándo la debo de aplicar, a quién le debo de aplicar, sobre qué objeto o qué base lo debo de hacer. Ponemos un ejemplo rápido. Sabemos que principios de generalidad, las personas físicas calculan sus impuestos en base a una tarifa, cosa diferente a una persona moral que calcula su impuesto respecto a una tasa aplicable. Entonces, es por eso que es importante que vayamos de la mano con estos elementos para poder entender un poquito ahorita el tema del impuesto sobre la renta. Muy bien. Ahora, otro elemento que debemos tener presente es el principio de la autodeterminación. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público conforme a las leyes fiscales, así nos lo permitan, y sobre todo que es autodeterminable. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de aplicarme o determinar mis impuestos conforme a las leyes fiscales para poder realizar el cálculo en materia de impuestos de la renta, en materia de IVA, en materia de X contribución. Entonces, es el principio de la autodeterminación. Entonces, en materia del impuesto sobre la renta, eh, debemos de entender que este impuesto tiene el precepto legal de poder grabar o la esencia de grabar el incremento a lo que es el patrimonio de los contribuyentes. Y de forma general podemos definirlo como una resta, en el cual yo a mis ingresos acumulables debo de enfrentar las deducciones, las cuales me van a dar una renta gravable, que es la que causará el impuesto sobre la renta. Ahora, caso que nos compete, ¿sí? Debemos de entender que hablando específicamente de personas morales, dentro de la estructura del impuesto sobre la renta, las vamos a encontrar en diferentes regímenes, ¿sí? En diferentes títulos. Y que cada uno de ellos, o que cada una de las personas que se encuentren en diferentes títulos, le debe de aplicar normatividad diferente. Ejemplo, tenemos lo que es el título segundo en materia de personas morales del régimen general de ley. De igual forma tenemos el título tercero del régimen de las personas morales con fines no lucrativos y posteriormente el título séptimo de los estímulos fiscales donde encontramos el régimen simplificado de confianza de las personas morales. Sin duda alguna, todas ellas tienen su particularidad para determinar los impuestos. Entonces, debemos de ir analizando cada uno de ellos para ver la norma específica que le debe de aplicar atendiendo a los principios constitucionales de la contribución.
Entonces, vamos a avanzar. ¿Qué más nos dice la ley de impuestos sobre la renta? Primero que nada, debemos de ubicarnos en lo que es el supuesto jurídico para que me aplique la norma. En primera instancia, el artículo primero de la ley de impuestos sobre la renta me dice, oye, personas físicas y personas morales van a estar obligados al pago del impuesto. Hasta ahí todo bien. Yo soy una persona moral. Este caso que nos compete, me ubico en el supuesto del artículo primero porque de ahí se desprenden que si soy un residente en México, debo de pagar mis impuestos respecto a todos los ingresos de los cuales tenga la fuente de riqueza. Obviamente sabemos que hay casos específicos para cada uno de esos ingresos respecto a cómo lo reciba y de dónde venga. Oye, soy un extranjero. Si tienes un beneficio en lo que es el país o tienes ingresos provenientes del país, también tendrás que pagar tus impuestos siempre y cuando tengas un establecimiento permanente en el segundo supuesto. Oye, pero si yo soy un extranjero, pero no tengo un establecimiento permanente, ¿debo de pagar impuestos? Sí. ¿Por qué? Porque si tú tienes un ingreso, aunque no tengas un establecimiento como tal permanente en México, debes de pagar un impuesto extranjero. Si tienes ingresos provenientes de territorio nacional, lo debes de hacer. Entonces, esos son el principio básico del artículo primero en el cual me señala la disposición y la obligación del pago del tributo. Pero también es importante, jóvenes, que para entender las leyes fiscales, específicamente en tema de materia de impuestos sobre la renta, nos vayamos como tal a las demás disposiciones legales. Sí, sabemos que hay disposiciones como es el Código Civil Federal, donde encontramos algunas definiciones que nos van a ayudar a entenderlo, muchos preceptos en materia de impuestos sobre la renta. ¿Sí? No debemos de ubicarnos únicamente al analizar Yo que traigo el sonido, Génesis. voy examinando. ¿Alguien tiene un comentario? Bueno, seguimos. Entonces, vamos ahora a analizar lo que es algunos conceptos del Código Civil, porque antes de entrar al análisis, debemos de saber qué son las personas morales. ¿Sí? Ya sé que el artículo primero, en materia de impuestos sobre la renta, me dice, si eres persona moral, debes de pagar el impuesto sobre la renta, pero ¿qué es una persona moral? Para esto nos debemos de remitir al derecho común, que es el Código Civil Federal, donde nos dice que las personas morales se entenderán como la nación, los estados, los municipios, y en su fracción tercera nos ubicamos en las sociedades civiles o mercantiles, ¿sí? Entonces, aquí hay un principio, o sea, yo soy una sociedad civil, yo una asociación civil, me debo de ubicar en lo que es el Código Civil, pero también debemos de remitirnos a las diferentes sociedades que están ubicadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? Extraigo esta fracción porque es propiamente la que vamos a analizar en materia de contribuciones. Sabemos que hay un sinfín de personas morales, como lo estamos visualizando en lo que es eh, el artículo 25 del Código Civil Federal. Entonces, para esto nos remitimos a lo que es la Ley General de la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo primero. Entonces ya entendí que debo de ubicarme tanto en la General de Sociedades Mercantiles como en el Código Civil y no propiamente en la disposición en materia de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque ahí no voy a encontrar como tal una definición específica general de lo que son las diferentes disposiciones o definiciones en materia de persona moral. ¿Sí? Sabemos que hay una en lo que respecta al artículo séptimo en materia de impuestos sobre la renta, pero es importante analizar los demás preceptos. Bueno, dicho lo anterior, vamos ahora a analizar lo que es el precepto
del resultado fiscal. ¿Por qué no brincamos a lo que es el resultado fiscal? Este elemento de lo que es el materia de impuestos sobre la renta, ubicados en el título segundo, ¿sí? Es un elemento fundamental o es la mecánica para yo poder calcular lo que es el impuesto del ejercicio, ¿sí? Hablando específicamente de las personas morales. Vamos a ir analizando poco a poco algunas disposiciones como le aplican al reciclo, pero ahorita vamos a analizar el título segundo, que es el artículo noveno, en el cual nos vamos a definir lo que es la determinación del resultado fiscal. Y de aquí, jóvenes, se desprende lo que es la mecánica para poder aplicar la tasa, la tasa aplicable para las personas morales y poder calcular como tal el impuesto del ejercicio. Entonces, eh, si bien es cierto lo que es el artículo noveno en materia de impuestos sobre la renta, no es muy complicado, ¿sí? El poder determinar un impuesto a través de esta mecánica no es muy difícil. Lo complejo es el cumplir con todas las disposiciones en materia de ingresos y deducciones, ¿sí? Sabemos que en materia de impuestos sobre la renta ha sido muy complicado para los contribuyentes, se vuelve a veces complicado el cumplir con muchas disposiciones de requisitos, como lo señala el artículo 27. Pero bueno, yo siempre le comento a las personas, a los contribuyentes que nos ha tocado asesorar que realmente el artículo noveno no es complejo, porque si ustedes se ubican en el supuesto o el análisis, es únicamente una determinación, una mecánica en el cual a los ingresos acumulables del ejercicio les vamos a disminuir lo que son las deducciones autorizadas. Y aquí nos da un elemento importante que debemos de tener en cuenta. De aquí de esta mecánica va a surgir o una utilidad fiscal o una pérdida fiscal, que son elementos que debemos tener muy en consideración, porque ¿qué pasa? En la práctica también nos hemos topado que muchas veces se confunde la utilidad fiscal con el resultado fiscal. Entonces, son elementos que debemos de tener en consideración porque una se utiliza para unos elementos como es el cálculo del ajuste anual por inflación y otra propiamente para el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, mucho ojo con estos elementos. Ahora, del análisis del artículo noveno, también se desprende que podemos hacer disminuible lo que es la PTU pagada en el ejercicio, ¿sí? Entonces, son situaciones que podemos ir disminuyendo junto con las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Entonces, todos estos elementos, como ustedes lo pueden ver, no es complicado al aplicar el artículo noveno. Ahorita vamos a ver lo complicado que puede ser eh, el determinar o cumplir algún requisito o entender si es acumulable o no el ingreso. Y sobre todo que nos enfrentamos con un sistema recaudatorio, así lo quiero nombrar, un poquito agresivo por parte de las autoridades fiscales. Ahorita vamos a indagar un poquito más en eso. Entonces, respecto al resultado fiscal, pues es básicamente aplicarle la tasa, nos genera el ICR causado y disminuimos los pagos provisionales. Si se fijan, es elemento de ingresos, elemento de deducciones, elemento de PTU, la pérdida fiscal y los pagos provisionales. Todos estos elementos los vamos a encontrar en la ley de impuestos sobre la renta y cada uno de ellos tiene su particularidad para dar un debido cumplimiento. Oye, Cande, pero ¿qué es eso del resultado fiscal? ¿Por qué el artículo 9? ¿Por qué lo debo de hacer? Bueno, en primera instancia debemos de entender qué es la mecánica para calcular el impuesto. En segunda instancia, debemos entender que el artículo 76 de la Ley de Impuestos sobre la Renta me señala que es una obligación. Permítanme, para mí se movió un poquito.
Listo. Bueno, el artículo 76 de la Ley de Impuestos sobre la Renta me señala la obligación como tal. Entonces, eh, respecto a esta obligación, también nos estipula cuándo yo debo de determinar ese resultado del ejercicio. Seguramente los jóvenes que nos están escuchando en sus exámenes o sus profesores han de decir, ¿cuándo se debe de presentar la declaración anual o determinar el resultado fiscal del ejercicio? Bueno, el artículo 76 nos señala que la presentación de la declaración anual donde se determine el resultado fiscal del ejercicio, se debe de presentar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la cual termine el ejercicio, ¿sí? Donde, ¿qué vamos a hacer? A determinar la utilidad fiscal y el monto correspondiente a la participación de los trabajadores de las empresas, ¿sí? Entonces, la famosa PTU. Ahora, bueno, pues ya vi, Candel, los principios constitucionales de la contribución, ya sé que el artículo 9 me habla de la mecánica general, de cómo deben de determinar las personas morales el resultado fiscal del ejercicio para el pago del impuesto. ¿Qué sigue? Ahora sí vamos a analizar cada uno de los elementos de ese resultado fiscal. En primera instancia, tenemos lo que es los ingresos, ¿sí? ¿Qué son los ingresos en materia de impuestos sobre la renta? No, pues a lo mejor un depósito bancario de un préstamo se entiende o no como ingreso, una venta como tal es o no ingreso. Bueno, vamos a ir analizando cada uno de esas dudas que nos han surgido en la práctica y sobre todo que debemos de tener bien fundamentado respecto a las normas fiscales aplicables. En primera instancia me dice el artículo 16 en materia de impuestos sobre la renta. Oye, persona moral, tú debes de acumular la totalidad de los ingresos, en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito, de cualquier otro tipo. Ah, está bien, autoridad. Artículo 16 me lo señala, voy a acumular los ingresos. El ajuste anual por inflación también lo debes de acumular. Perfecto. Y la pregunta aquí es, ¿qué es un ingreso? No ubico dentro de las disposiciones legales en materia de impuestos sobre la renta qué es un ingreso. Pero para esto también, jóvenes, es recomendable eh, ir más allá de lo que es la disposición fiscal como tal. Ahorita hablamos del derecho común, donde podemos encontrar definiciones, como es el Código Civil Federal, la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero también hay que ver qué opina la Corte y qué antecedentes hay para efectos de poder aplicar o interpretar de manera más eficiente las disposiciones fiscales, ¿sí? Sobre todo conocer el génesis y antecedentes que podemos tener en diferentes tribunales. Entonces, aquí encontramos una tesis eh, donde es de gran utilidad para nosotros, donde tenemos un antecedente o una definición que nos estipula lo que es el tribunal para efectos, o la Suprema más que nada, para poder entender lo que es lo que es la definición de ingreso, ¿sí? Donde en forma de resumen, sin indagar tanto en lo que es la literalidad del contexto de la tesis, pues nos define que es aquel incremento a tu haber patrimonial, ¿sí? Entonces, si yo tengo un incremento a mi haber patrimonial respecto a una mecánica, es lo que graba para fines de impuestos sobre la renta. Y es importante también señalar, jóvenes, como aquí lo dice la disposición en particular, que además de lo que respecta a la definición de ingresos de bienes y servicios en crédito o cualquier otro tipo, debemos de ver otras disposiciones que puedan incrementar el haber patrimonial del contribuyente. Entonces, esto nos lleva o nos correlaciona a lo que es el artículo 18. ¿Qué es el artículo 18 de la Ley de Impuestos sobre la Renta? Encontramos otros supuestos que se van a considerar como ingresos, ¿sí?
Oye, ya vi, Candelario, que el artículo 16 me dice en efectivo en bienes y servicios a un crédito. Ok, perfecto. ¿Qué más? Hay otros elementos que incrementan mi haber patrimonial, que pueden influir en lo que es un ingreso acumulable, como son los estipulados en el artículo 18. ¿Sí? Ahí podemos encontrar definiciones como puede ser la indemnización de seguros por hombre clave, obviamente cada una con su particularidad, el ajuste anual por inflación y otros elementos de análisis respecto al artículo 19 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, ¿qué demás tenemos respecto a esto? Oye, ya sé, Candelario, artículo 16, bienes y servicios, debo de observar el artículo 18 y el 19 para ver que no se me vaya a ir nada para efectos de la acumulación. Sabemos que el omitir ingresos representa un delito de defraudación fiscal en términos del artículo 108. Entonces, no queremos eso. Debemos de observar muy bien estos artículos y analizar el supuesto jurídico de aplicación de cada uno de ellos. Pero, pero también tenemos que tener en consideración la contraparte. ¿Cómo la contraparte? Ok, si ya sé que es un ingreso acumulable, ahora debo de saber que no es un ingreso acumulable, ¿sí? Entonces, dentro también de la disposición del artículo 16, nos señala puntualmente cuáles no serán considerados como ingresos. Uno de ellos, eh, muy llevado a la práctica o lo vemos muy cotidianamente en la práctica, son los aumentos de capitales. Oye, ¿sabes qué? Pues va a ingresar un nuevo socio, vamos a aportar más capital, son aumentos de capitales, pues eso no va a formar parte de lo que es la integración para mis ingresos acumulables y el pago de los impuestos. Oye, Cande, los pagos de pérdidas por los accionistas, oye, tenemos la obligación, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 19, de que los socios deben de pagar o resarcir las pérdidas generadas por la sociedad. Entonces, todos estos ingresos debemos de tener mucho cuidado de no integrarlos respecto a la acumulación para el cálculo de mi resultado fiscal, dado que no deben de pagar impuestos. Nos hemos topado en revisiones que hemos realizado que muchas veces no se tiene bien definido, bien materializado estos conceptos y cometemos el error de acumularlos y pagar impuestos respecto a estos conceptos. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con este tipo de elementos. ¿Qué más? Bueno, ya vi que el artículo 16 me dice qué son los ingresos, cuándo en bienes, en servicios, que debo observarlos del artículo 18, del artículo 19. Ahora, otro concepto, el periodo, ¿sí? El periodo es cuándo debo de acumular estos ingresos, ¿sí? Entonces me dice, las personas morales, fracción primera, van a acumular sus ingresos respecto a lo que señale en bienes en servicios sin crédito o de cualquier otro tipo. Perfecto, hasta ahí todo bien. El ajuste anual por inflación, todo bien. Ahora, fracción primera, artículo 17, fracción primera. Si yo enajeno un bien o presto un servicio, perfecto, ya me ubiqué en el supuesto. ¿Cuándo debo de acumular estos ingresos? Ah, ok. Expido el comprobante fiscal. Muy bien, perfecto, lo debo de acumular. Oye, ¿sabes qué, Cande? Salió la mercancía, la entregué, no expidí la factura porque el cliente me lo pidió una semana después. ¿Debo de a no acumular el ingreso? Pues bueno, la disposición legal de la fracción segunda del artículo 17 me dice, debes de acumularlo. Oye, cobré un pago respecto a la enajenación de un bien, lo debo de acumular, lo debes de acumular. Y aquí se desprende un sinfín de dudas que han surgido en la práctica fiscal, ¿sí? ¿Por qué? Respecto a la fracción tercera, el artículo 17, ustedes pueden ver que de la redacción del texto dice, aun cuando provengan de anticipos.
Oye, Cande, yo enajené un bien y presté un servicio, ya estoy ubicado en lo que es el objeto. Entonces, ¿cuándo? Respecto a la fracción primera o la fracción segunda. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fracción primera, la fracción segunda, la fracción tercera, pues no se pueden materializar respecto al que no me ubico en el supuesto de ley, que es la enajenación del bien o la prestación del servicio. Perfecto. Entonces, en la práctica, a los que nos dedicamos a esto, siempre ha surgido la duda, ¿debo de no acumular el anticipo? ¿Por qué? Porque de lo que se analiza de la fracción tercera, se puede definir que es contradictorio a lo que nos está marcando el objeto de la ley, que es la enajenación del bien o la prestación del servicio. Caso que nos compete, imagínense que ustedes tengan una enajenación de un bien. Ok. ¿Qué es una enajenación de un bien? Bueno, vamos a remitirnos a lo que es el Código Civil Federal que me estipula la reglamentación de la compraventa. Ahí en esa reglamentación, ese artículo 248 y 2249, me dice que la compraventa, o sea, la enajenación, es perfecta cuando exista cosa, precio eh, materializada, ¿sí? Entonces, incluso cuando no exista la entrega de ese bien, oye, ¿sabes qué? Cuando yo celebré un contrato de enajenación en el cual puse cosa, precio, entonces se entiende por materializada la venta. Entonces, cosa que es contraria a lo que es la definición del anticipo. ¿Por qué? El anticipo tiene la característica de no contar con estos elementos, ¿sí? No está materializado como tal en lo que es una enajenación. Es por eso que ahí se entiende que es contradictorio a lo que es el supuesto jurídico del artículo 17. Entonces, y no lo digo yo, lo dice la propia autoridad respecto a las guías de llenado, anexo, apéndice 8 del anexo 20, donde nos dice, oye, ¿sabes qué, contribuyente? Estarás en el supuesto de el anticipo cuando no conozcas precio, cosa o contraprestación. Entonces, si no conozco cosa, precio o contraprestación, estoy contradiciendo esa parte de la disposición. Reitero, no lo digo yo, esto lo podemos encontrar en lo que son las guías de llenado, pues, de lo que es la autoridad fiscal. Entonces, inclusive nos lo ratifican, donde ellos nos dicen, no se va a considerar anticipo en caso de que ya exista un bien, un servicio o un precio respecto a a un contrato celebrado o una enajenación o la prestación de un servicio. Entonces, ahí se materializa como tal. Entonces, son situaciones, jóvenes, que en la práctica lo vamos a vivir, lo estamos viviendo y que a veces es difícil tomar una decisión, porque a lo mejor van a encontrar quien diga, no, pues yo no la acumulo porque no estoy en el supuesto de acumulación. Muy respetable. Pero también entendemos que nos encontramos con actos de fiscalización donde el SAT tiene sus criterios y pues obviamente ellos nos van a decir si es acumulable, debe de acumularlo y pagar tus impuestos. Entonces, es la temática que nos vamos a enfrentar, que nos enfrentamos en el día con día, ¿sí? Ahora, ya tengo ubicado ahorita un principio general de la acumulación del ingreso, como es la enajenación del bien o prestación de servicio, ¿cuándo? Cuando expida el comprobante, cuando cobre o cuando entregue el bien. Pero también debemos de entender que hay casos específicos para ciertos contribuyentes, específicamente hablando de personas morales, como son los prestados por sociedades civiles o asociaciones civiles. Entonces, pero aquí ya entendemos, porque yo como contador, como asesor fiscal, ya me fui al Código Civil Federal, ya sé que es una sociedad civil y ya me puedo ubicar que me puede aplicar o no caso específico de acumulación. ¿Por qué? Porque respecto al artículo 17 me dice que estas sociedades van a acumular cuando cobren. Así en principio general me dicen,
O independientemente que expidas la factura, tú vas a acumular cuando cobras. Entonces, es un principio general de este tipo de contribuyentes. Por eso le digo, hay que analizar bien bien lo que es la disposición del Código Civil y demás aplicables. Pero también tenemos otras reglas específicas, ¿sí? Reglas específicas, ok, yo soy una empresa constructora, celebro contratos de obra, ¿sí? Sí, me ubico, soy del título segundo, muy bien, perfecto. En principio general, la regla me dice que debo de acumular respecto a la enajenación del bien, prestación de servicio, expida el comprobante, cobre o entregue el bien. Pero también la disposición me dice, artículo 17, párrafo segundo, eres contribuyente, celebras contratos de obra, debes de acumular conforme sigue, a la fecha en que tus estimaciones sean autorizadas o cuando cobres. Oye, contribuyente, recibí un anticipo, debes de acumularlo. Ojo, caso específico en contribuyentes que celebren contratos de obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos es muy marcada la disposición en el cual dice, oye, contribuyente, si celebras este tipo de contratos y te dan un anticipo, ¿sí? O recibes depósitos, debes de acumularlos, ¿sí? Depósitos o garantías debes de acumularlos, ¿sí? Entonces, oye, ya me ubiqué en el supuesto, soy un contribuyente que celebra contratos de obra. Pero la disposición me dice que cuando sean autorizadas. ¿Cuándo son autorizadas? Ah, ok, vamos a ver el artículo 19 del reglamento. Ahí te define que se van a considerar autorizadas cuando la estimación sea procedente para su cobro. Es decir, cuando se firme por la supervisión o la persona facultada para el cliente. Entonces, ¿y eso cómo se come? Bueno, pues cuando celebres un contrato de obra, tú tienes que tener un contrato. Y ahí en esas cláusulas debe de venir que una persona va a estar supervisando, al cual va a dar y constar que los trabajos se vayan avanzando y realizado para su cobro. Todas esas reglas específicas, jóvenes, las deben de analizar en el contrato de obra. Entonces, importante señalarlo y mantenerlo ahí ponerlo sobre la mesa. Entonces, si se fijan, no es propiamente que cuando yo expido la factura, debo de acumular. Ya lo vimos, está aquí documentado. Desgraciadamente, y lo debo de poner sobre la mesa porque nos enfrentamos a algunas situaciones complejas respecto a este entendimiento, ¿sí? ¿A qué me refiero? Actualmente existe un artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Donde a través de este artículo, este, la autoridad hace cruces de información respecto a los CFDIs que yo emito. Y me dice, contribuyente, si de los comprobantes fiscales que emites no concuerdan con tus declaraciones, con las información emitida por terceros, por las retenciones efectuadas, voy a proceder a suspenderte y posteriormente a la cancelación de tus certificados de sellos digitales. En la práctica, los que ya estamos un poquito más eh, más empapados en la práctica fiscal que llevamos día con día, este artículo se ha vuelto complejo porque a mi consideración se contrapone a lo que puede ser el artículo 17, momentos de acumulación, porque no propiamente deben de coincidir mis declaraciones con mis FDIs, respecto a que yo puedo tener supuestos jurídicos de acumulación completamente diferentes a lo que es la emisión del CFDI. Desgraciadamente, vivimos en una época de recaudación muy agresiva y a través de algunas situaciones o programas, como es el de la vigilancia profunda que desarrolla el Servicio de Administración Tributaria, muy respetable, pero a mi consideración a veces no bien aplicada, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay una entrevista donde te citan y te dicen, oye, contribuyente, tienes diferencias, aclárame. Y muchas veces tú aclaras con los fundamentos expresados, pero no propiamente, así lo he vivido, no propiamente
se razona de la hipótesis jurídica aplicable. Entonces, ¿qué pasa después de esta carta de invitación que para nada es un acto de fiscalización normado bajo el Código Fiscal de la Federación? Nos proceden a la cancelación de sello, ¿sí? Entonces, lo cual representa una situación muy compleja para las empresas porque el no poder facturar, pues no puedo cobrar, no puedo operar, no puedo pagar y se vuelve algo muy complejo. Lo pongo sobre la mesa porque, si bien es cierto, hay gente muy joven que está ahorita indagando en la práctica fiscal, son situaciones que vivimos en la vida real, así que muchas veces ya en territorio podemos estar chocando o no o chocando, estar o no de acuerdo con lo que con las autoridades fiscales. ¿Qué más? Otro elemento, los pagos provisionales, ¿sí? ¿Qué son los pagos provisionales? Ah, ok. ¿O por qué se generan los pagos provisionales? Sí, artículo 14 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Históricamente, los pagos provisionales, han ayudado a la autoridad a hacer más eficiente su recaudación, ¿sí? Si bien es cierto, sabemos que el impuesto, como lo vimos ahorita, se calcula de forma anual, la obligación es de forma anual respecto al artículo 76, lo vimos anteriormente. ¿Por qué los pagos provisionales? Bueno, los pagos provisionales han ayudado, es una herramienta, primero que nada, para que el contribuyente empiece a efectuar pagos anticipados a cuenta de ese impuesto anual. Esto ha ayudado a la autoridad pues a tener flujos de efectivo para el cumplimiento de sus obligaciones sociales, como puede ser programas gubernamentales, alumbrado, carretera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya conocemos. Pero también ayuda al empresario a que cuando se calcule el impuesto anual no sea tan agresivo un pago, ya que mes con mes ellos efectúan este tipo de erogaciones anticipadamente. Oye, Cande, pero si me sale un resultado negativo, pues bueno, sabemos que a través de la mecánica del acreditamiento de tus pagos profesionales se puede dar un saldo a favor. Entonces, vamos a proceder ahorita al análisis del artículo 14. ¿Por qué el análisis del artículo 14? Respecto a este artículo, nos señala propiamente, digo, la obligación y la mecánica de poder determinar estos pagos provisionales, ¿sí? Donde en primera instancia nos marca el periodo de pago, que es a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Sabemos, muchos de ustedes lo saben, que hay un decreto publicado el 23 de diciembre del 2016, donde a través de este tipo de facilidades administrativas, la autoridad da días adicionales para que el contribuyente realice sus pagos provisionales referente al séptimo dígito del RFC. Perfecto, lo entendemos, lo tenemos en consideración. Pero, en principio, la norma me marca a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Bueno, continuamos. Otro elemento importante para yo calcular mi coeficiente de utilidad, pues es mi pago provisional es mi coeficiente de utilidad. ¿Qué es el coeficiente de utilidad, Cande? Oye, bueno, el coeficiente de utilidad no es más que una estimación de cómo me va para calcular mis impuestos respecto a lo que mis utilidades del ejercicio inmediato posterior. Sí, sabemos que pues obviamente no puedo ser vidente y puedo ver cómo me va a ir en el ejercicio que voy a desarrollar, pero pues ya tengo una base porque ya tengo un ejercicio cerrado y ya tengo un estimado de la utilidad generada en ese ejercicio. Entonces, bajo esa temática se calcula el coeficiente de utilidad respecto a una fórmula. Entonces, es respecto a mi utilidad fiscal, ¿sí? Del ejercicio, elemento del resultado fiscal, lo vimos al principio, entre mis ingresos nominales, ¿sí? Aquí obviamente tenemos que tener en consideración lo que es el ajuste anual por inflación, que juega respecto a estos ingresos nominales, ¿sí? Eso nos va a dar lo que es un coeficiente de utilidad que me va a ayudar a mí a calcular mis impuestos en el ejercicio inmediato posterior. Eh, como mediante la mecánica de ingresos nominales, la aplicación del coeficiente,
aplicación de pérdida, disminución de PTU y poder generar ahí el pago de la contribución mes con mes aplicando la tasa, perdón, del artículo 9. Entonces, es importante la determinación del coeficiente porque es uno de los elementos fundamentales para el cálculo de los pagos provisionales. ¿Sí? Oye, Cande, pero yo soy un contribuyente, ¿sí? Que apenas inicié, no tengo, como tal, un coeficiente de utilidad en mi primer ejercicio. Ah, ok, bueno, durante ese ejercicio no debes desarrollar pagos provisionales hasta el segundo ejercicio fiscal, en donde tú ya determinas tu resultado fiscal. ¿Sabes qué, Cande? Sí, tuve un coeficiente de utilidad, ¿qué debo de hacer? Que presento mi declaración anual en el mes de marzo, más tardar, y mi primer pago provisional del segundo ejercicio fiscal debe de entender el primer y segundo mes, es decir, debo de considerar los ingresos acumulables en el pago provisional que voy a presentar respecto a estos 3 meses. Se presenta a través de un formato específico, una exposición específica dentro del apéndice de la presentación de pagos provisionales. ¿Qué nos ha tocado analizar en la práctica? Muchas veces nos confundimos. Presento enero, febrero, marzo y aplico el coeficiente, pero de forma separada. No, aquí hay que llenarlo, el formato y presentarlo de forma específica, haciendo referente a que es el primero y el segundo y el tercer mes. Eso lo vemos específicamente en el formato de pagos provisionales. Entonces, importante tener esa consideración. Y aquí también surge una polémica. Oye, ¿sabes qué, Cande? Pues ya desarrollé mi primer ejercicio fiscal, ¿sí? Durante el siguiente, ¿sí? Desarrollé mi primer ejercicio fiscal, tuve un coeficiente de utilidad, pero como yo apenas inicié en el mes de junio, mi primer ejercicio fiscal fue de 6 meses. ¿Sí? Siguiente ejercicio, apliqué mi coeficiente de utilidad, todos felices, todos contentos, pero ¿qué crees, Cande? En el segundo ejercicio fiscal, yo tuve una pérdida. No tuve cálculo de coeficiente de utilidad. Para que se pueda ejercer un cálculo de coeficiente de utilidad, pues debo desarrollar una utilidad fiscal, como lo vimos en los elementos antes mencionados. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, en primera instancia, me dice el artículo 14. Si en el último ejercicio de 12 meses no te resultó un coeficiente de utilidad, debes de aplicar el que se ejerció respecto, el que se calculó respecto al último ejercicio de 12 meses por el que tengas dicho coeficiente, ¿sí? Para esto tienes que voltear a ver tus 5 ejercicios de 12 meses, como aquí lo dice la disposición, para poder aplicar tu coeficiente de utilidad. Oye, pero no tengo un ejercicio de 12 meses. Debo de no aplicar ese coeficiente de utilidad. Sí, respecto a eso, siempre se ha surgido esta duda. A mi criterio no tendríamos por qué aplicar porque no estoy en el supuesto jurídico, pero pues hay que conservadora, a quien conservadoramente dice, oye, no, sabes que yo lo aplico porque si tengo uno, bueno, así es la disposición como tal. Se los dejo sobre la mesa para su análisis, ¿no? La determinación del pago provisional no es más que la acumulación de mis ingresos respecto al análisis realizado en el artículo 16, 17, 18 y 19 y aplico lo que es mi coeficiente de utilidad, ¿sí? Aquí me da una utilidad fiscal para lo que es el pago provisional. Oye, Cande, pero yo soy una SCA y distribuyo anticipos o rendimientos a mis miembros. Ok, esas serán disminuibles respecto a lo que es tu pago provisional. Pero aquí es muy marcado porque, ojo, es únicamente para SCs. ¿Sí me explicó? Entonces, muy importante tener esa consideración. Ya tengo mi utilidad fiscal. Oye, ¿sabes qué, Cande? Pagué PTU, ¿sí? Participación de los trabajadores en las utilidades, las pagué. Debo de disminuirla como tal, la utilidad fiscal. Y si en el ejercicio tuve pérdidas fiscales, también tengo derecho a disminuirlas, amortizarlas, para generar un resultado al cual yo le voy a aplicar la tasa del 30% personas morales y poder determinar mi pago provisional.
¿sí? Básicamente es la mecánica de lo que es pagos provisionales, ¿sí? Procedemos como tal a lo que es el siguiente elemento, el ajuste anual por inflación, ¿sí? ¿Qué es este ajuste anual por inflación? Básicamente, como su nombre lo dice, es el reconocimiento de la inflación respecto a mis créditos y deudas. Ahorita vamos a indagar un poquito a ver qué es eso, ¿verdad? Con qué se come. Bueno, el ajuste anual por inflación no es más que el reconocimiento inflacionario de lo que yo debo y lo que a mí me deben. ¿Sí? El principio general de esta temática de la cuestión por inflación es porque recordemos que con el transcurso del tiempo se va produciendo un factor que se denomina inflación. Y con este fenómeno, esta circunstancia de inflación, la moneda va perdiendo poder adquisitivo. De tal forma que si yo debo ahorita 10,000 pesos, pues no voy a poder comprar lo mismo que puedo comprar ahorita con esos 10,000 pesos en un futuro o viceversa. Yo les apuesto que no pueden comprar lo mismo con 10,000 pesos ahorita que podían comprar hace 10 años. Entonces, eso también se le denomina o esa consideración se le denomina para el cálculo del ajuste anual por inflación, porque la autoridad me obliga respecto a lo que yo debo y lo que a mí me deben a hacer un enfrentamiento para poder generar una base aplicable para el factor inflacionario y poder determinar si tengo un ingreso acumulable o una deducción en caso de que lo que me deben, que se denominan créditos, sea mayor a lo que yo debo. Entonces, bueno, primero que nada, sin tanto rollo, tengo que definir qué es un crédito. Bueno, el artículo 47 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, antes de entrar a una mecánica, me define qué es el crédito, ¿sí? Crédito es el derecho de la persona acreedora a recibir de otra en numerario, ¿sí? Cantidades pendientes de cobro. Entonces, en numerario es entender lo que es cuestión monetaria, ¿sí? Mi saldo en bancos, mis clientes que me deben dinero, tengo uno que otro deudores, con mis excepciones, lógicamente, ahorita lo vamos a ver, todo eso es en numerario, ¿sí? Oye, Cande, pero también la disposición del artículo 47 me dice que debo de observar que no va a ser crédito, porque seamos realistas, a veces como contribuyentes, no, pues todo esto es crédito, todo esto me debe, ¿sí? No, no, no. La autoridad nos pone un freno en lo que es el artículo 47 y me dice, no vas a considerar créditos si son a cargo de personas físicas y no provienen de su actividad empresarial, a cargo de socios y accionistas respecto a lo que es la sociedad. Dice un préstamo un socio. Ah, lo va a considerar como crédito. No, no se considera porque el artículo 47 me dice que no. Oye, la presté a los funcionarios o empleados. No se considera porque el artículo 47 me dice que no. Oye, pero yo estoy haciendo pagos provisionales respecto al artículo 14 y pues como todavía no sé, si va a salir a pagar en lo que es mi resultado fiscal, ¿lo debo de considerar? No, tampoco lo debo de considerar porque el artículo 47 me limita. Entonces, es una serie de consideraciones que yo debo de tener en cuenta para disminuirlas o quitarlas respecto a mis saldos contables para poder hacer un cálculo del ajuste inflacionario de manera correcta. Por otro lado, o sea, ya sé que me deben, que debo de excluir. Ahora, ¿qué son las deudas? ¿Sí? ¿Qué son las deudas? Donde me dice la autoridad, artículo 48, que es cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento. Lo contrario, ¿sí? Lo que yo debo. Entonces, donde aquí me especifica que no van a ser deudas las partidas no deducibles, ¿sí? Entonces, son situaciones que debemos de tener muy bien analizadas para poder, de cierta manera, desindexar respecto a lo que son mis cuentas contables, tanto de créditos y deudas, y poder llegar a un número específico para lograr el enfrentamiento y poder determinar de manera correcta mi ajuste anual por inflación, ¿sí? Donde ya después de este proceso que ya definí que es un crédito
que es una deuda, me dice la mecánica del artículo 47. Vas a determinar esos créditos y esas deudas, el saldo al último día de cada mes. Entonces yo tengo que hacer mi cédula de trabajo, donde en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, respecto a los meses del ejercicio, determine el saldo al último día de cada mes. Ah, ok, ya lo determiné, muy padre. Entonces, respecto a eso, debo de hacer una acumulación total y entre el número de meses del ejercicio. Recordamos que puede existir contribuyentes que no propiamente tengan ejercicios regulares, como es el que se denomina el de 12 meses, ¿sí? Teniendo ese enfrentamiento, esa división, yo voy a enfrentar mis créditos y mis deudas y al resultado le voy a aplicar lo que es el factor de ajuste anual. Oye, que mis créditos fueron mayores a mis deudas. Ah, ok, pues voy a tener un ajuste anual por inflación deducible. Oye, si mis deudas son mayores a mi crédito, pues lo contrario, voy a tener un ajuste anual por inflación acumulable. Entonces, esto es respecto a lo que nos señala el artículo 44, ¿sí? Básicamente lo que es el cálculo del ajuste anual por inflación. Ahora vamos a analizar un poquito lo que son las deducciones autorizadas. Recuerden que pues al inicio les comentaba, oye, pues la mecánica del artículo 9 pues no es tan compleja, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo. Es una aplicar una fórmula, una resta de deducciones, la PTU, de las pérdidas, la tasa, los pagos provisionales, todo eso pues es útil. Y lo que les he comentado, lo complejo es cumplir con todo lo que viene, qué es ingreso, cuándo lo acumulo, qué no voy a acumular. Ahora vamos a ver la parte de las deducciones. Ya analizamos el elemento de ingresos, ya analizamos el elemento de las pagos provisionales. Ahora vamos a platicar un poquito de las deducciones, ¿sí? Sin duda alguna, el hablar de las deducciones jóvenes, artículo 25 y 27 de la ley de impuesto de la renta, es hablar de muchos conceptos. Si es un capítulo muy extenso, la sección muy extensa, en el cual pues nos indaga cumplir cada uno de los requisitos respecto a cada fracción que pueda venir en el artículo 25. Vamos a platicar un poco particularidades de cada uno de ellos, ¿sí? Específicamente de algunos, no todos. Pero en primera instancia, vamos a ver, oye, deducciones autorizadas, lo que yo tengo derecho a disminuir respecto a mis ingresos, ¿sí? Ok. Eh, para esto es importante que veamos lo que son los requisitos. ¿Qué es un requisito de forma? ¿Qué es el fondo? ¿Qué es eso, verdad? Bueno, el artículo 25, si me apoyan con su micrófono, se los agradecería mucho. Alguien que tiene su micrófono encendido, si me puede apoyar, se lo agradecería mucho. Carmen Martínez, si me puedes apoyar con tu micrófono, te lo agradecería. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que son las deducciones. El artículo 25 me dice, contribuyente, vas a poder deducir todas estas situaciones, todos estos conceptos, ¿sí? Fracción primera, devoluciones, descuentos, bonificaciones, fracción segunda, el costo de lo vendido, gastos netos de descuentos, las inversiones, todos esos conceptos que me señala el artículo 25, el ajuste anual por inflación, anticipos y rendimientos pagados. Entonces, todos estos son deducciones autorizadas. ¿Qué quiere decir? Que es el fondo específico de la deducción. Si la autoridad me dice o la disposición, el legislador a través de la ley de impuestos sobre me dice, tiene derecho a deducir todo esto. Ahora, también tengo que voltear a ver lo que es la forma. Porque si bien es cierto, tengo derecho a deducir eh, situaciones específicas de fondo, siempre es importante cuidar la forma, jóvenes, ¿sí? ¿Qué es la forma? Los requisitos que me estipula la mecánica o lo que es la disposición legal para yo poder deducirlos, ¿sí? Sabemos este,
que hay muchos requisitos respecto a las disposiciones fiscales aplicables. Estos los vamos a encontrar en el artículo 27, ¿sí? Entonces, ya sé lo que es el fondo, ya tengo mis deducciones aplicables al artículo 25. Vamos a cuidar un poquito la forma respecto a las condicionantes que me señala el artículo 27. Por poner un ejemplo, la más común, todas las deducciones o las deducciones que se estipula esta disposiciones deben de estar amparadas con un comprobante fiscal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando me dicen que que debo contar con un comprobante fiscal? También me dice la disposición en la fracción tercera que cuando estos montos excedan a 2,000 pesos deben de hacer con transferencia electrónica desde los fondos de cuenta de las instituciones bancarias. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes están asesorando una empresa y les dice, oye, ¿sabes qué? Requiero unos servicios contables. Primero que nada, también entendemos un principio básico de los requisitos es que sea estrictamente indispensable. Oye, un servicio contable es estrictamente indispensable para el desarrollo de mi actividad. Pues yo lo entiendo que sí. ¿Por qué? Porque yo necesito al contador, sí, el que me asesora para que me revise la contabilidad de la empresa, me diga si tengo o no situaciones mal dentro de mi contabilidad que me van a arrojar una situación o razones financieras para la toma de decisiones del negocio. Es claro que es indispensable un servicio de contabilidad. Entonces, ¿es un gasto de administración? Pues sí, entonces podemos llevar a cabo la deducción. ¿Qué pasa? Me dice la disposición, bueno, ese honorario que vas a tener, ¿sí? Que vas a pagar debe de contar o estar amparada con un comprobante fiscal. Entonces, y si es mayor a 2,000 pesos, pues tienes que efectuarlo con transferencia a nombre del contribuyente. Perfecto, está ahí todo bien. Si es cheque, también lo debo de pagar con cheque, tarjeta de crédito, todo bien. Pero también hemos tenido, jóvenes, en la práctica situaciones particulares de empresas que operan con terceras personas en el cual efectúan pagos por ellos. Entonces, muchas veces se dispone o se complica el cumplir con esta formalidad respecto a las deducciones. Para esto también es importante observar otras disposiciones como lo es el artículo 41 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, porque en primera instancia sabemos que yo tengo el derecho de deducir, ¿sí? De forma general, esa erogación de fondo, ese es el fondo del asunto, el derecho a deducir. Ahora, debo de cuidar con la formalidad. La formalidad es contar con un comprobante fiscal y que deba yo hacer la transferencia o pago con cheque. Pero también hay otras formalidades que me permiten hacer, cuidar esa deducción, como es el artículo 41 del reglamento, que me permite hacer erogaciones a través de un tercero. Pero aquí también me especifica que si voy a tomar esa disposición, pues debo también de cuidar la formalidad de cumplir con lo que me estipula el artículo 41, que me dice que si voy a utilizar a un tercero para el pago de algunas erogaciones, debo de expedir un cheque para reembolsarle a favor de las erogaciones cubiertas a nombre mía, ¿sí? Y algo que siempre les he estado comentando, muy bien, pues yo voy a utilizar un tercero, todo bien, hasta ahí yo le doy el dinero. Siempre es indispensable voltear a ver el derecho federal común, ¿sí? Porque aquí la recomendación que ustedes pueden ver es que esta disposición o esta operación se puede hacer a través de un contrato de mandato, ¿sí? El contrato de mandato está regulado en lo que es el Código Civil Federal, donde a través de esta exposición se ejerce la acción jurídica de denominar a una persona para que haga situaciones o pagos en nombre de representación mía. Y lo comento por lo siguiente, jóvenes. Actualmente nos encontramos en periodos de fiscalización complejas y donde la autoridad nos pide mucha materialidad de las operaciones, que comprobemos como tal situaciones que vamos llevando en la práctica. Entonces, debemos de acompañar muchas veces nuestras deducciones con
documentación comprobatoria que no propiamente están en las disposiciones fiscales, como pueden ser contratos. Entonces, donde este tipo de elementos se vuelven fundamentales para yo poder amparar deducciones y más si esto transciende a una cuestión de defensa fiscal a través de un tribunal. Entonces, importante también, reitero, voltear lo que son las disposiciones del derecho federal común para poder amparar correctamente la documentación comprobatoria respecto a mis deducciones, ¿sí? Otro ejemplo que podemos llevar a cabo es la deducción de inversiones, ¿sí? Si bien es cierto, pues vimos el artículo 25 y pues vas a tener el derecho a la deducción de las inversiones. El artículo 27 me hace una desindexación donde me dice, ¿sabes qué, contribuyente? Si vas a deducir inversiones, pues, ¿qué crees? Te vas a ir a la sección segunda del capítulo que le corresponde. Entonces, y ahí me marca requisitos específicos o tratamiento específico respecto a la deducción de las inversiones. Principio general. Oye, ¿sabes qué, contribuyente? Pues yo voy a hacer una inversión, todo dar, cuento con mi formalidad, cuento con mi factura, efectúo el pago con transferencia, cuento con toda esa formalidad que me estipuló el artículo 27. Pero hay que voltear a ver la disposición específica. Fíjense, aquí me dice el artículo 31, párrafo quinto. Las inversiones empezarán a deducirse a elección del contribuyente a partir del ejercicio en que inicie la utilización de los bienes. Ah, ok, muy bien. Yo tengo mi factura, lo compré, todo bien. Y lo empecé a deducir. Aquí la pregunta es, ¿lo empezaste a deducir? ¿Tienes tu factura? ¿Lo pagaste? ¿Y lo estás utilizando? No, pues no lo estoy utilizando. Mucho ojo porque el principio me dice que es un requisito de fondo, es que se empiece a utilizar el bien. Entonces, mucho ojo con esa parte, observar directamente los activos porque la condicionante para que éste se empiece a deducir es la utilización, ¿sí? Independientemente que podemos contar con el comprobante fiscal, que sea pagado y todos esos elementos que estamos comentando. Bueno, ya empezamos, ya cumplí con los requisitos, lo empecé a utilizar. ¿Cuál es la mecánica? ¿Sí? El artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta me dice que este tipo de erogaciones o de deducciones únicamente las voy a poder deducir mediante porcientos máximos autorizados por la ley. ¿Qué quiero decir? Que respecto a cada activo que yo puedo tener, debo de observar la disposición para ver qué porcentaje le voy a aplicar, ¿sí? A lo mejor un equipo de transporte que se deprecia al 25%, etcétera, etcétera. Yo debo de considerarlo respecto al porcentaje que voy a utilizar para la deducción en el ejercicio. Oye, Cande, ¿y qué pasa si en un ejercicio mi bien yo lo compré en junio? No abarcó un periodo ordinario de 12 meses. Entonces, si la deducción es de un porcentaje anual, pues yo tengo que hacer una resta. ¿Qué quiere decir? Aplicar el porcentaje máximo para la deducción. Si ese me va a dar un número, dividirlo entre los meses del ejercicio y multiplicarlos por los meses de uso para poder llevar a cabo la deducción de manera correcta en el ejercicio que le corresponda. Muy bien. Oye, Can, estás hablando de un monto original de la inversión, pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come? O sea, compré una maquinaria que importé de Estados Unidos o del país que quieran ustedes y me costó $10,000. Perfecto. Esos $10,000 forman parte de tu monto original de la inversión. Muchas veces, ¿qué hacemos en la práctica, jóvenes? Tenemos la factura, el pedimento, como en el caso que particular que le corresponda, y lo registramos en la contabilidad. Activo, ok. Muy bien, perfecto. Hago mi cálculo de deducción de inversiones y ¿qué tomo? Pues la partida contable. Como tal. Mucho ojo porque hemos analizado que no propiamente es lo que conforma únicamente el monto original de la inversión.
dado que el artículo 31 me dice, aparte de lo que pagues en tu inversión, vas a tener que sumarle los derechos, los pagos de impuestos en la importación, las cosas compensatorias y la preparación o emplazamiento físico para que tu maquinaria pueda operar como tal. Entonces, todo eso va a formar parte de tu monto original de la inversión. ¿Qué hacemos muchas veces en la práctica? Ah, ok, este sí lo moto, lo pongo, lo que es la adquisición de la inversión, sí lo pongo como en lo que es la deducción de inversiones y todo lo demás me lo llevo al gasto y lo deduzco. Mucho ojo porque estaríamos de cierta forma incumpliendo con la normatividad. Bueno, ya tengo bien definido qué es mi monto original de la inversión. Ahora vamos a actualizarlo, porque ¿qué queda? La autoridad a través de la disposición legal, a través del impuesto sobre la renta, me permite que yo pueda ejercer esa deducción, la cual repercute únicamente en lo que es el aplicar los INPCs. ¿Qué son los INPCs? Son los índices inflacionarios, ¿sí? Y aquí la disposición me dice, los contribuyentes o quien vayan a deducir inversiones, bueno, los que van a deducir inversiones van a aplicar un factor de actualización, el cual va a consistir en aplicar el mes de la primera mitad del periodo en que el bien haya sido utilizado entre el mes de adquisición, ¿sí? Aquí sí es adquisición jóvenes, no es el mes en que empecé a usarlo, ¿sí? Pero sí me regula en el primer precepto la utilización. Eso me va a dar un factor inflacionario, el cual yo voy a poder aplicarlo a mi monto que voy a deducir en el ejercicio respecto al porcentaje aplicado en lo que es el monto máximo para la deducción de la inversión. Entonces, muy importante que tengamos estos elementos bien definidos, bien marcados para poder aplicar la norma de manera específica y sobre todo de la mejor manera. ¿Qué más? Eh, la deducción de la nómina. Artículo 27, fracción quinta del párrafo segundo. ¿Qué es la deducción de la nómina? Sabemos que esto representa para las empresas, sin duda alguna, situaciones complejas y sobre todo de carga administrativa el estar erogando una nómina. Por eso se vuelve una de las principales deducciones que puedan tener los contribuyentes. Entonces, y de igual forma, pues está regulada en un principio de fondo, como es el artículo 25. ¿Y por qué procede? Ahora vamos a cuidar la forma. Artículo 27, en el cual debemos de cumplir con las características de de formalidad, como es contar con un comprobante fiscal emitido a los trabajadores propiamente, ¿sí? Y enterar las retenciones que yo les haga a mis trabajadores para poder reducir esa nómina. Entonces, muy importante tener esta formalidad. Esto con la finalidad, jóvenes, lo comento con la finalidad de que es importante, si bien es cierto, yo cuento con la regla específica de fondo, siempre la forma va a ser muy marcada o vista por la autoridad fiscal respecto al cumplimiento de los requisitos de las deducciones, ¿sí? Bueno, ya sé que sí puedo deducir, artículo 25, ya sé que las disposiciones del artículo 27 me marcan específicamente las formalidades que debo de cuidar. Sabemos que hay más en las disposiciones de las reglas misceláneas. Ahora, ¿qué debo de observar? Lo que no puedo deducir, ¿sí? ¿Qué pasa con lo que no puedo deducir? Sí o sí, no lo debo de hacer. ¿Sí? La disposición del artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta me marca circunstancias específicas de lo que no debo de deducir y debo de atender específicamente eso. En la práctica se confunde mucho un gasto no deducible con un gasto que no cumple requisitos para su deducción, ¿sí? Es importante que tengamos esta consideración porque unos pueden ser utilizados para efectos de cálculos como pudiera ser la COFIN, que propiamente se aplican los gastos no deducibles, pero no los que no cumplan con requisitos fiscales y debemos de tener esa
ese precepto muy bien definido para la aplicación de dichos cargos. Ahora, esto lo comento por lo siguiente. Ya vimos que la nómina es deducible, perfecto. Ya vi que mi nómina es deducible, cuento con las formalidades, la expedición del comprobante fiscal, el entero de las retenciones, y yo llevo muy bien definido todo eso y cumplo perfectamente para deducir, mi requisito de fondo y de forma. Ahora, ¿qué pasa? El artículo 28, fracción 30, me pone una restricción. Me dice, oye, contribuyente, independientemente que tú hayas hecho cumplido al cabal pie de la letra todas las disposiciones que te marco en el artículo 27, ¿qué crees? Si tú otorgas prestaciones exentas a tus trabajadores, no me vas a poder deducir el 100%. Me vas a deducir únicamente un 53 y un 40 o un 47 respecto a un cálculo que tienes que realizar para ver si las prestaciones que les estás otorgando a tus trabajadores no disminuyen respecto al ejercicio anterior. Entonces, oye, autoridad, espérame, pero yo cumplí con mi requisito de fondo, tengo derecho a deducirla, tengo la formalidad como tal. ¿Por qué no puedo deducirla? Porque hay otra disposición de fondo que me dice que no lo podrás hacer y por más que lo quieras hacer, no puedes proceder porque es marcada la norma, ¿sí? Artículo 28, fracción 30, nos limita a poder deducir la nómina como tal, ¿sí? Las prestaciones exentas para los trabajadores. ¿Qué más tenemos? Otro elemento que analizamos, que forma parte inclusive del resultado fiscal, pero también forma parte en un derecho constitucional para efecto de los trabajadores. Sabemos que hay un artículo 123 constitucional que nos marca el derecho que tienen los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas, ¿sí? Aunado a un artículo 117 en materia laboral, de la Ley Federal de Trabajo, que también me especifica que los trabajadores van a participar respecto a este concepto. Entonces, por eso es fundamental, ¿sí? Que analicemos este precepto. ¿Por qué? Porque la disposición en materia de Ley Federal del Trabajo me dice que yo debo de calcular, ¿sí? La base aplicable para poder determinar la PTU respecto a lo que determine la Comisión para la Participación de los Trabajadores, el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas, que es el 10%. Entonces, este 10% yo lo debo de tomar, ¿de dónde? De la base gravable respecto a lo que es mi resultado fiscal. Y aquí me especifica la ley de impuestos sobre la renta que tengo el derecho a de mis ingresos acumulables disminuir lo que es la nómina no deducible respecto a la fracción 30 del artículo 28, ¿sí? Eso me va a dar mi ingreso para efectos de la PTU como base y eso le voy a enfrentar lo que son mis deducciones autorizadas y me va a dar la renta gravable que le voy a aplicar el 10% para poder determinar la PTU. Entonces, es uno de los elementos importantes porque si bien es cierto, forma parte de lo que es mi resultado fiscal, el poder disminuir esta partida que yo pague a los trabajadores, es un elemento fundamental para dar cumplimiento también a una obligación en materia de la Ley Federal del Trabajo. Y lo comento porque el determinar la participación de los trabajadores de manera correcta es fundamental, ya que las sanciones en materia laboral pues son muy agresivas en esta parte. ¿Qué más tenemos? Vamos a hablar un poquito también de las pérdidas fiscales. ¿Qué son las pérdidas fiscales? Hablamos al inicio de la sesión que de lo que es el resultado fiscal se da un enfrentamiento respecto a los ingresos acumulables que tenga, menos las deducciones autorizadas.
donde yo puedo determinar si tengo una utilidad o una pérdida. Que la pérdida no es más que el resultado negativo o que mis deducciones autorizadas sean mayores a mis ingresos, ¿sí? Para lo cual el artículo 57 me dice, oye, contribuyente, si tú tuvieses una pérdida fiscal y además pagaste PTU, te voy a dar una oportunidad que incrementes esta PTU a lo que es tu pérdida fiscal. Aquí les pido una disculpa, el material dice utilidad, hay que corregirlo, debería de ser pérdida fiscal. ¿Qué más tenemos? El tratamiento de la pérdida fiscal, jóvenes, es importante que lo llevemos eh, cabalmente. En primera instancia, porque yo debo de contar con un correcto papel de trabajo, donde yo debo de tener cuántos ejercicios pueden transcurrir respecto a una pérdida fiscal generada, dado que tengo hasta 10 ejercicios para poder agotarla. ¿Qué pasa si no uso o hago esa disminución de esa pérdida fiscal durante esos ejercicios? Pues pierdo el derecho a realizarlo. Ahora, la ley fiscal, ¿sí? El artículo 57, también me da el derecho a que si yo tengo pérdidas fiscales, las pueda actualizar, ¿sí? Para esto nos marca dos actualizaciones muy marcadas. La primera actualización se va a dar, jóvenes, cuando se genere en el ejercicio donde se genere, ¿sí? Oye, tengo mi declaración anual, determino mi resultado fiscal y se generó una pérdida. En ese ejercicio yo debo de actualizarlo, para lo cual voy a utilizar el INPC en el mes del ejercicio en que ocurrió, que es el último mes, que es diciembre, entre el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió, que es julio. Yo siempre les sugiero a las personas con las cuales interactuamos y tenemos estas charlas que hagan una tablita como la que van viendo, la que están viendo en pantalla, donde estipulen meses del ejercicio, primera mitad, segunda mitad, para que puedan, primero que nada, entender cómo se configura la mecánica de la primera mitad del ejercicio, la segunda mitad del ejercicio, el primer mes de la segunda mitad a través de esta tablita. Créanme que es muy sutil el entendimiento y la aplicación de los INPCs, sobre todo si sus profesores les ponen este tipo de dinámicas o de actualizaciones en sus exámenes. En lo particular, yo les puedo decir que me funcionó. Es una recomendación. Entonces, ¿qué más? Tenemos lo que es una segunda actualización. La disposición fiscal me dice, vas a hacer una segunda actualización. ¿Cuándo? Tú apliques esa pérdida fiscal. Imaginemos que en este ejercicio se generó la pérdida, pues yo lo actualizo, todo bien. Siguiente ejercicio, pues no la utilizo, no pasa nada. Tercer ejercicio lo utilizo y aplico lo que es la segunda actualización, que esta va a ser respecto a la norma, último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplica, que es julio contra el INPC en el mes que se actualizó por última vez, que sería diciembre, respecto a al ejercicio donde se actualizó por primera vez. Entonces, jóvenes, ¿qué pasa? Ya vimos los elementos de los ingresos, las deducciones, las pérdidas fiscales, los pagos provisionales, ¿sí? Mucho ojo porque debemos de entender que estos requisitos y eh, los errores que podamos tener, porque somos humanos, pueden traer consecuencias. Y sobre todo también vemos en la práctica, hay muchos contribuyentes que no les gusta propiamente dar cumplimiento a lo que es el pago de las contribuciones de forma adecuada. Para esto es importante mencionar también que cuando existe omisión de contribuciones, total o parcialmente, tenemos normas como el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación que me pueden señalar delitos de defraudación fiscal, ¿sí? Entonces, mucho ojo porque el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación me dice
que comete delito de evasión fiscal, que con usos de engaños o aprovechamientos, errores, omita total o parcialmente una contribución, ¿sí? Entonces, por otro lado, también tenemos lo que es eh, la fracción H, que me dice que el delito de defraudación fiscal, los previstos en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, serán calificados cuando se originen por declarar pérdidas fiscales inexistentes. Entonces, todos estos preceptos, jóvenes, es importante que los tengamos, que los pongamos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque un error en materia contributiva o una mala aplicación en materia de la ley de impuestos sobre la renta puede traer consecuencias en materia del Código Fiscal de la Federación. Y pues obviamente este artículo está vinculado a lo que es el 400 bis del Código Civil Federal. Entonces, mucho ojo con esa parte. De igual forma, el artículo 109 me dice que se está incumpliendo una norma de delito de operación fiscal, se está cumpliendo. Si yo declaro ingresos menores a los realmente obtenidos o cuando te declare inclusive deducciones que no correspondan a la aplicación del ejercicio. Entonces, mucho ojo con esa parte, lo dejamos sobre la mesa. Si bien es cierto, no forma parte como tal de la disposición en materia de impuestos sobre la renta, es importante observar, como les comenté, otras disposiciones que pueden traer consecuencias. Vamos a hablar, jóvenes, de los dividendos. ¿Qué son los dividendos? Sin duda alguna, este tipo de conceptos, como es el dividendo, han traído una serie de situaciones de complejidad, así lo tengo que comentar, porque para yo poder entender cuándo existe un dividendo, no es propiamente como tal la aplicación de la norma fiscal. Tengo que remitirme a otras disposiciones, particularmente a lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. En primera instancia, voy a definir qué se entiende por un dividendo, ¿sí? Entonces, el dividendo es la parte proporcional que corresponde a una acción por las utilidades que en una sociedad mercantil se han obtenido a corto plazo, a cierto plazo. Y aquí es importante que no confundamos lo que es utilidad de la empresa con el dividendo, porque el dividendo es como tal lo que se le va a otorgar al socio respecto al porcentaje que tenga accionario y las aportaciones que hizo al capital. Y la utilidad es como tal el que se refleja en el estado financiero, ¿sí? Entonces, de un periodo determinado. Ahora, para esto, ¿sí? Es importante observar disposiciones, como lo acabo de comentar, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque a través de esta ley yo debo de cumplir requisitos para poder determinar la distribución de los dividendos, como es la aprobación de los estados financieros, ¿sí? En una asamblea ordinaria de accionistas, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Vamos a distribuir dividendos, celebramos la asamblea ordinaria, aprobamos los estados financieros y ahí arrojaron las utilidades. Oye, Cande, pero ¿qué tal si mi estado financiero pues determina pérdida? Bueno, pues no podrías distribuir dividendos dado que pues no hay utilidades. ¿Sí? Recordemos que independientemente que pueda ser una utilidad fiscal, el que va a regir para poder determinar una distribución de dividendos es el resultado contable que arrojen las utilidades de las empresas, ¿sí? Y entonces es importante observar lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles para poder determinar, primero que nada, la asamblea y mi estado financieros con utilidades. Ok, perfecto. Entonces, como lo comentamos, el resultado fiscal, el resultado contable determina utilidades, pues yo procedo a lo que es la distribución del dividendo y importante visualizar lo que es el artículo 19, ¿sí?
A través de este artículo 19 establece que la distribución de utilidades solo se podrá hacer después de que hayan sido debidamente aprobados en la asamblea de socios accionistas, los estados financieros que arrojen las utilidades siempre y cuando exista, obviamente, la liquidez suficiente en lo que es la empresa para poder hacer frente a los flujos, ¿sí? Ahora, ya vimos lo que es la disposición mercantil. Vamos a indagar un poquito en lo que es los tipos de dividendos, ¿sí? El artículo 10 de impuestos sobre la renta, el artículo 11 en materia de ley de impuesto sobre la renta y el 140 me estipulan los tipos de dividendo que pueden existir respecto a la ley de impuestos sobre la renta. En primera instancia tenemos los auténticos, ¿no? Los que corresponden a lo que es una distribución de dividendos como tal. Entonces, esto lo regula lo que es el artículo 10 de materia de impuesto sobre la renta, donde habla de una piramidación y ahorita vamos a ver una regla particular sobre eso. Los créditos respaldados, el artículo 11 habla que corresponden a intereses que devengan de créditos otorgados a personas morales o establecimientos permanentes en el país, residentes en el extranjero, por personas residentes en México, que sean partes relacionadas, que sean personas con las cuales sean pagadoras de créditos. Entonces, eso también se considerará dividendo, pero no propiamente como tal un dividendo auténtico. Los dividendos fictos es cuando yo realizo préstamos a socios donde no les cobro interés propiamente, les denomino como tal préstamos, pero nunca fueron retribuidos a la sociedad y ahí tienen 2, 3, 4 años y nunca cumplió como tal los requisitos para que no se considera un dividendo, ¿sí? Erogaciones no deducibles que beneficien al socio. Muchas veces nos encontramos en la práctica. Oye, esta salida de dinero que no, pues se pagó tal gasto a nombre del socio, o el socio me dijo que pagara tales gastos a nombre de él, que no tienen nada que ver con la operación, que benefician perfectamente al socio, pues eso también se considerará como tal un dividendo ficto en los términos del artículo 140. Entonces, es importante tener estas consideraciones para el correcto cálculo del dividendo y saber como tal cuándo no debe de considerarse dividendo. Uno de los conceptos o de los impuestos más caros, así lo debo de entender, es el del dividendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe de existir una piramidación donde se aplica una mecánica estipulada en el artículo 10. Voy a brincarme un poquito esta lámina. ¿Sí? Y se le aplica la tasa del impuesto vigente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si la autoridad me determinó un dividendo o propiamente hay un dividendo, yo debo de aplicar un factor de piramidación que es el de 1.4286 para poder determinar la base que voy a aplicar la tasa vigente y poder determinar lo que es el ICR a pagar. Y aquí van a jugar elementos. ¿Cuáles elementos? Como es el de la CUFIN, ¿sí? ¿Y qué es la CUFIN, Candebo? ¿Con qué se come o qué es? Bueno, la CUFIN, jóvenes, es la cuenta de utilidad fiscal net. A través de esta cuenta de utilidad, la autoridad nos, primero que nada, es una obligación fiscal y esta cuenta representa las utilidades que ha pagado la sociedad impuesto. Entonces, si yo tengo una CUFIN, yo puedo retirar libremente utilidades sin pagar impuestos, salvo que esta CUFIN provenga del ejercicio 2014 en adelante, ¿sí? Dado que existe una disposición que es la aplicación o de retener el 10% directamente a los socios, si lo que es la distribución del dividendo corresponde a cofines posteriores al artículo, perdón, al 1 de enero de 2014, ¿sí? Para esto es importante mencionar que yo como empresa, como contribuyente, persona moral, debo de tener dos cofines, una generada antes del 2014, ¿sí? Y una posterior. ¿Para qué? Para si yo así lo decido, oye, ¿sabes qué? No quiero que se me retenga ese 10%, tengo CUFIN, este, correspondiente al ejercicio 2013 hacia atrás, no puedo, no me va a aplicar ese 10%. Entonces,
Pero que en sí vamos a ver el cálculo como tal de lo que es la CUFIN. La CUFIN, como les comenté, no es más que llevar una cuenta de lo que ya pagó impuestos, ¿sí? Respecto a las utilidades que generó la sociedad. Entonces, esta CUFIN se va a ir adicionando con lo que es el resultado de la UFIN. La UFIN no es más que el cálculo realizado respecto a la utilidad que paga la empresa en el ejercicio, ¿sí? O yo tengo una CUFIN, determino mi resultado fiscal, realizo el cálculo de la UFIN y se adiciona a esta. ¿Qué más? Oye, ¿sabes qué? Si yo soy socio en otras personas morales y recibo lo que son dividendos, utilidades entregados, pues la voy a adicionar, ¿sí? También es importante comentar que esta cuenta de utilidad fiscal va a disminuir, lógicamente, cuando yo realice dividendos, realice lo que es la repartición de los dividendos. Entonces, es importante llevar esta cuenta. De igual forma, cuando yo realice reducciones de capital, esta cuenta se ve afectada. Ahora, vamos a ver lo que es el cálculo de la UFIN, que es lo que les comentaba, que se adicionan como tal a lo que es la UFIN del ejercicio. La UFIN del ejercicio, perdón, la UFIN del ejercicio se adiciona a la CUFIN. La UFIN del ejercicio no es más que el resultado fiscal como tal del ejercicio menos el impuesto sobre la renta. Aquí como tal la disposición de lo que es la determinación de la UFIN me dice que debo de afectar las partidas no deducibles. Recuerden que estas partidas no deducibles las encontramos en el artículo 28 y por eso yo les comentaba, ojo, con lo que yo vaya de poner en mis registros contables como no deducibles. Uno es situaciones de no deducibilidad que no puedan cumplir requisitos y otros muy marcados en lo que es el artículo 28 en materia de impuestos sobre la renta. De igual forma, jóvenes, es importante comentar que ustedes van a encontrar en lo que es la disposición del artículo 77 que la PTU será disminuida para determinar mi fin del ejercicio. Para esto es importante observar el criterio normativo en materia de impuestos sobre la renta. Esto lo emite la autoridad fiscal, donde nos dice, oye, ¿sabes qué, contribuyente? Estoy observando que la mecánica del artículo 77 te estoy diciendo que me disminuyas como tal lo que es la participación de los trabajadores de las utilidades, como tal la PTU. Pero respecto a lo que yo analizo, pues eso ya lo disminuiste como tal en lo que es el artículo 9 para lo cual si lo haces otra vez, vas a tener una disminución doble. Entonces es importante que se mencione para que no se reste doble vez respecto a este criterio normativo que lo puedo aplicar perfectamente para no tener una disminución doble en lo que es mi fin del ejercicio que va a impactar, reitero, a lo que es mi cuenta de utilidad fiscal neta. Ahora, vamos a hablar de otra obligación, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la CUCA. ¿Qué la CUCA? Pues no es más que la cuenta de capital. Entonces, esta cuenta es importante que la llevemos. ¿Por qué? Porque ahí representa el valor de las aportaciones de los socios, ¿sí? A través de esta cuenta, la autoridad me dice que yo vaya aplicando la inflación correspondiente a lo que es las aportaciones de los socios, los cuales me van a repercutir en el incremento, lógicamente reconociendo la inflación, el cual yo voy a poder utilizar si realizo lo que son reducciones de capital. Entonces es importante tener esta cuenta. Además que, pues lógicamente, es una obligación fiscal en materia de impuesto sobre la renta. Ahora, vamos a hablar así rápidamente de lo que es el régimen simplificado de confianza. Recordando que tenemos situaciones o hay personas morales que cumplen con régimen específicos. Uno de ellos es el régimen simplificado de confianza. Recordando que este régimen se publica, si no me equivoco, en el mes de noviembre para el 2021, aplicable al 2022.
2022, donde a través de esta disposición se nace un nuevo régimen, el cual le reitero, se denomina régimen fiscal, régimen simplificado de confianza, donde a través del artículo 206 la autoridad me dice que deberán de cumplir sus obligaciones fiscales los contribuyentes personas morales constituidas por personas físicas que no excedan la cantidad de 35 millones de pesos de sus ingresos anuales. Entonces, yo recuerdo que cuando se situó este régimen, la autoridad a discrecionalidad e inclusive informado en reglas misceláneas, hace la actualización de muchas obligaciones o de muchos regímenes de las empresas, las cuales las migra del régimen general a este régimen nuevo, respecto a la información que ellos tenían en sus bases de datos. Oye, esta empresa cumple con estas características, nos hacen la actualización de lo que es el régimen fiscal y para algunos sí aplicaba, para algunos no, pero en general era la obligación. Este régimen no es obligatorio si yo cumplo con las características para estar, perdón, no es opcional, es obligatorio y si yo cumplo con las características para estar, debo de acoplarme a dicha disposición. Este régimen tiene la característica de tributar bajo lo que es flujo de efectivo. Ahora, hay contribuyentes que no van a poder tributar en lo que es este régimen. Uno de ellos, pues son las instituciones de crédito, aquellos contribuyentes del régimen nacional para grupos de sociedades y contribuyentes que estén en el régimen de coordinados y actividades agrícolas y ganaderas. ¿Por qué? Porque estos contribuyentes tienen su régimen específico, ¿sí? Para efectos de tributar. ¿Qué más? Tenemos también que este tipo de contribuyentes, al igual que las personas morales del título segundo, tienen derecho a la deducción. Sí, para efecto, el artículo 208 me regula todas las deducciones que yo puedo realizar respecto a este régimen. ¿Sí? Igual forma, cuidar los conceptos fundamentales de lo que son los requisitos, que son las deducciones autorizadas, que ser estrictamente, ser estrictamente indispensable para el desarrollo de las actividades del contribuyente y todas las situaciones que se puedan generar respecto al artículo 208. También es importante comentar esta disposición que nos ha puesto sobre la mesa o sobre em, una situación compleja para los contribuyentes que salieron de este régimen ahorita en 2023 y 2024. Se sitúa una situación compleja. ¿Por qué? Porque los contribuyentes, imaginemos que estén en un supuesto donde ya no puedan tributar en este régimen, como puede ser que tuvieron ingresos superiores a 35 millones, ¿qué va a pasar? Pues deben de migrar a lo que es el régimen general de ley que responde, pero aquí se sitúa algo bien complejo porque nos dice la disposición que para ya poder calcular mis pagos provisionales, yo debo de acoplarme a lo que es el coeficiente de utilidad que me estipula el artículo 58 del Código Fiscal, donde este artículo 58 me marca coeficientes muy altos respecto a la actividad que vaya a desarrollar el contribuyente o la que sea preponderante. Inicialmente tenemos la del 20%, tratándose de alguna actividad, las cuales ven aquí en la pantalla, pero la que también marca un punto a considerar es la de la fracción novena, que me dice, oye, ¿sabes qué contribuyente? Si tú tienes o prestas servicios profesionales independientes, me tendrás que aplicar un coeficiente del 50%, lo cual es algo complejo porque pues, en los flujos efectivos que pueda desarrollar una sociedad, pues se va a tornar complejo al momento de determinar mis pagos provisionales. Entonces, bueno, jóvenes, realmente el tema del impuesto sobre la renta es algo complejo, es mucho material que se tiene que ver respecto a lo que es la disposición específica de cada uno de estos, pero tratamos de abarcar lo más posible.
Siempre es un gusto el estar exponiendo aquí con ustedes en sintonía con la maestra Araceli, la cual siempre nos somos gustosos en participar en las invitaciones que nos hace. Y pues no me queda más que agradecerles cumpliendo en tiempo y forma con los tiempos estipulados por los organizadores. Miss, les cedo los micrófonos. Cande, bueno, pues súper contenta, feliz aquí aprendiendo, pero antes de que te me vayas y entremos a la despedida, déjame decirte que en el chat se quedó una pregunta que quisiera yo aquí recordar. Les prometí que la iba a leer y nos dice esta pregunta, ¿dónde quedó? Era si las deudas si las deudas en UDI se consideran deudas para el ajuste anual por inflación. Esa es la pregunta que está en el chat. Yo considero que no, Rado, que no cumpliría lo que es el precepto de lo que es este numerario. Sí, hay mucha defensa para esa parte de las UDIs y en lo particular considero que no. Ok, bueno, pues ahí Ujú. está la pregunta que amablemente estaba en el chat. Y bueno, Cande, pues nuevamente muy agradecida con tu participación. Seguimos sumando conocimientos, los jóvenes de la región noreste y yo también tomando nota y recordando todo esto. Y bueno, también quiero agradecer a los jóvenes y a los profesores que nos siguieron desde los salones de clase, desde sus casas y que se dieron un momento para aprender. Y bueno, pues ahora me voy a permitir un momento compartir pantalla para eh, darle a Cande un súper merecido reconocimiento por esta tarde de aprendizaje. Cande, aquí en la pantalla se está viendo tu reconocimiento. Te mando un abrazo virtual muy fuerte. Muchísimas gracias por estar. Me permito leerlo. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la región noreste, otorga el presente reconocimiento al contador licenciado y maestro en impuestos, Candelario Flores Gómez, por su destacada participación como expositor en el encuentro universitario Jóvenes Noreste Generando Valor, presentando el tema fiscal. Torreón, Coahuila, 20 de marzo de 2024. Contador público certificado Obdulia Gómez Escareño, vicepresidente regional Zona Noreste. Araceli Sánchez Prado, vicepresidente de docencia Zona Noreste. Cande, un abrazo muy fuerte, esperamos verte más seguido porque queremos seguir aprendiendo y aquí la vicepresidencia de docencia pues te tiene ya palomita y una casilla ahí marcada para eventos posteriores. Ya te la sabes que nada más te escribo y Cande y bueno, pues yo sé que siempre estás ahí. Súper agradecido por la invitación, Miss, y sobre todo por el apoyo que brinda a los jóvenes para poder seguir creciendo. Muy amable, Miss. Muchas gracias. Chavos, pues terminamos la sesión 2. Nos vemos mañana para que se vayan de vacaciones súper a gusto con un tema muy interesante por primera vez en los concursos regionales, el tema de prevención del lavado de dinero. Los esperamos mañana de 4 a 6. No se pierdan y nos vemos mañana. Cande, de nuevo, gracias.